Hola, bienvenidos a Los Bonobos Show. Yo soy Javier Linares y voy a estar con ustedes llevándoles una actualización de lo que está ocurriendo entre el gobierno de Estados Unidos y el régimen de Nicolás Maduro. Comenzando con que si fuiste uno de esos que ayer estaba esperando que Donald Trump en su discurso hiciera una declaración de guerra al régimen, pues te voy a explicar por qué no era la mejor opción y cuáles son esas fases que siguen para poder ver ese tan esperado cambio de régimen. Así que si quieres enterarte de eso y más, quédate aquí porque comenzamos. A ver, bien seas de Venezuela o no, ya es algo que involucra al mundo entero. De hecho, todos los medios de comunicación de todo el mundo están puestos en el Mar Caribe en lo que está sucediendo actualmente. ¿Qué pasa? Todos los días vemos noticias, vemos titulares, faltan horas, estamos en la fase final y esto lo que nos lleva es a tener mucha ansiedad. De hecho, una ansiedad tóxica, porque todos los días estamos pendientes de cuál es el avance, de cuáles son las últimas palabras del presidente Trump. Y es que, más que tratar de venderte una esperanza, hay que ser un poco más analíticos. Estas operaciones militares que han tenido presencia a lo largo de la historia del mundo, no es algo de entrar, tumbar y salir, como lo vemos en las películas. Va mucho más allá. Hay ciertos procesos, ciertos procedimientos que deben cumplirse para que se den. Pero nunca habíamos estado en un punto como el que estamos actualmente, donde todos estos procesos se están alineando en favor de ver un cambio de régimen. Ya estamos en presencia de un punto de no retorno, ¿ok? En una última fase. ¿Por qué? Porque ya se hizo todos los protocolos iniciales. Buscar la razón o la excusa, como quieras verlo, de alguna manera, de por qué esto atenta contra el gobierno de Estados Unidos, de hacer presión militar, de poder configurar las piezas militares para estar listos, preparados, y también de tener la aprobación diplomática de muchos gobiernos y sobre todo de tus oponentes, ¿ok? En el caso de los opositores de Donald Trump. Pero repasando un poco estos acontecimientos, podemos decir que estamos en presencia de esa última fase. Analicemos algo. Ya no estamos viendo solo ataques a narcolanchas por presunta droga que estaban trasladando. ¿Y cuáles son estos procesos y estas fases que deben cumplirse para ver un cambio? La primera, la asfixia total financiera. Aquí estamos viendo algo importante estos últimos días. El bloqueo total y completo de los petroleros venezolanos, de los buques de petróleo, es algo clave. ¿Por qué? Tengamos en cuenta que si, según los registros recientes que hemos tenido, los ingresos más importantes del régimen de Nicolás Maduro estaba en el narcotráfico, en el contrabando de minerales y en el petróleo. Pero si tú necesitas debilitar un régimen, lo primero que tienes que hacer es cortar todos sus ingresos económicos, asfixiarlo, que no tengan manera de negociar. Y eso es lo que estamos viendo actualmente. Vimos como el presidente Donald Trump en su red social Truth Social publicó el siguiente mensaje. Comenzó: Venezuela está completamente rodeada por la mayor armada jamás reunida en la historia de Sudamérica. Esto no es mentira. O sea, estamos hablando de que el ejército de Estados Unidos sigue siendo el ejército número uno del mundo, el más capacitado, el que tiene más recursos militares, y un buen porcentaje lo tenemos en el Mar Caribe actualmente. Sin ir muy lejos, tenemos la presencia del Gerald Ford, que es el portaavión más grande del mundo actualmente, y esto lo pone en una posición de fortaleza. Trump también señaló que el despliegue naval estadounidense en el Caribe no solo se hará cada vez más grande, sino que el gobierno de Nicolás Maduro tiene que devolverle a Estados Unidos todo el petróleo, las tierras y otros activos que nos robaron previamente. Así lo dijo textualmente. Ojo, ¿qué pasa? Aquí muchos, de hecho, el mismo gobierno de Nicolás Maduro, el mismo régimen de Nicolás Maduro, aseguró que esto lo que hace es mostrar las verdaderas intenciones de Donald Trump por el petróleo venezolano, pero aquí hay un mensaje mucho más profundo. ¿Qué pasa? No estamos hablando de tierra a nivel físico, por decirlo de alguna manera, sino que estamos hablando que, recordemos que en el gobierno de Hugo Chávez, lo primero que hizo fue expropiar empresas norteamericanas que producían petróleo. Eso legalmente se abrió en aquel momento juicios, ¿ok? Juicios que todavía siguen abiertos, donde Estados Unidos reclama de manera legal esto, es porque al final las expropiaciones sí es robo.
Estados Unidos a nivel legal está reclamando el robo de este petróleo. Así que a eso se refiere puntualmente. También señaló que el régimen ilegítimo de Maduro ha utilizado el petróleo para financiar narcotráfico, para trata de personas, asesinatos, secuestros, y reiteró algo muy importante, que la administración considera al régimen de Venezuela como una organización terrorista extranjera. Ya no estamos hablando solo del Cartel de los Soles, ya estamos hablando de todo el régimen de Nicolás Maduro y todo su combo. Y recordemos algo muy importante. Venezuela ha llegado hasta este punto. Una de las razones es por la cantidad de dinero que hay. Hay tanto dinero que se ha podido comprar aliados. De hecho, lo vimos todo el tiempo que estuvo Chávez en el poder. Vimos cómo compraba distintos socios y aliados por todas partes del mundo. Y en su mayoría, gente que iba contra los Estados Unidos. Ahora bien, los regímenes autoritarios caen cuando no pueden pagar estas lealtades, cuando no pueden pagar estos aliados. Y eso es algo que nos lleva al segundo punto, la segunda fase. La segunda fase viene por neutralizar a los socios que tiene el régimen. Aquí hemos visto, primero, estamos viviendo lo que es un gran avance de la derecha en América Latina, cosa que ya estábamos acostumbrados a que América Latina en su mayoría estaba roja por los gobiernos socialistas o comunistas que habían, y ahora vimos un cambio importante donde vemos aliados de Estados Unidos cada vez más presentes. El reciente triunfo en Chile de Kast, también vimos cómo Donald Trump lo recibió. O sea, todo esto se está manejando de una manera donde ya Estados Unidos está contando con nuevos aliados que no los tenía. También vimos algunas cosas que no esperábamos ver nunca, como Petro llamando dictador a Nicolás Maduro y un Lula da Silva que ha estado en silencio. Ojo, aquí a nivel personal, Lula es uno de los más inteligentes de todos los socialistas que están actualmente. ¿Por qué? Porque sabe cuándo negociar y cuándo quedarse callado. Lo vimos dándose la mano y negociando con Donald Trump en la última reunión que tuvieron. Y ahora vemos ese silencio que está favoreciendo las acciones que está haciendo Estados Unidos. Y no podemos dejar de mencionar cómo Rusia ya no está en las condiciones para favorecer o apoyar a Nicolás Maduro. Vemos cómo ya Rusia cada vez entra más en conversaciones con Donald Trump por todo el tema que se está manejando en Ucrania. También está en una situación débil porque recordemos que está en una guerra activa y eso evita que se vaya a involucrar ahorita para defender el régimen de Nicolás Maduro. China tiene sus estrategias económicas que le están funcionando cada vez más, por lo tanto no creo que caiga en un tema conflictivo militar porque no es su área y también lo perjudicaría bastante. Así que vemos que cada vez está más solo el régimen de Nicolás Maduro. Irán salió esta semana a apoyar a Nicolás Maduro, pero no por ideología, sino por intereses estratégicos, obviamente. Y dejó una advertencia a los Estados Unidos diciendo que Venezuela no estaba sola. Pero bueno, recordemos que Irán hace poco recibió un fuerte bombardeo a todas sus bases nucleares de parte de Estados Unidos y su respuesta fue totalmente mínima, su respuesta fue absurda. Así que si no le pudo hacer frente a defender su propia nación, creo que podemos intuir que no va a ir a hacerle frente para defender a Venezuela, pues. Y un tercer punto, una tercera fase, que yo creo que es la que está terminando de coordinarse, es que Estados Unidos necesita garantizar que toda esta inversión que está haciendo con todo este despliegue militar tenga una remuneración, ¿ok? Y tenga sus intereses y los favorezca, porque nadie hace nada por ayudar a otros. Así nos ha enseñado el mundo lo cruel que es. Así que si no hay un interés financiero, y hay seguridad de que vamos a tener ese interés financiero, no va a haber una acción. Y yo creo que esto es algo de lo que está pasando, porque para Estados Unidos puede convertirse en un dolor de cabeza si no está bien realizado. Así que analicemos algo. Más allá de idealizar a una persona, hay que tener en cuenta lo siguiente. María Corina Machado actualmente, puede que te guste o no sus políticas, puede que te guste o no como su propuesta de gobierno, pero lo más importante es que es la única opción, la persona que está liderando la única oposición actualmente contra Maduro es ella. Y la que está liderando esta transición es ella, ¿ok?
Pero es importante tener en cuenta que estamos llegando ya a un punto donde o apoyas a Maduro o apoyas a María Corina. No hay intermedio. Cada vez los intermedios se fueron esfumando. Ya no hay liderazgo, un tercer liderazgo para nada. Aquí es o es María Corina o es Maduro. Más nada. Así que teniendo en cuenta esto, para muchos la salida de María Corina Machado del país y la llegada a Oslo fue clave estratégica. Lo hablamos en un episodio pasado, que si no lo has visto, te lo dejamos en la descripción. Pero lo más importante de esta salida es lo que se está haciendo ahorita, porque todo este liderazgo que ella está teniendo, lo está haciendo muy bien. Estratégicamente está bien. Está teniendo entrevistas claves donde su mayoría está haciéndolo en inglés, donde está buscando aliados estratégicos. Así que lo está haciendo muy bien, está dando muy buenas respuestas. Y estamos esperando esa posible reunión que tenga con el gobierno de Estados Unidos y específicamente con Donald Trump y Marco Rubio. Yo creo que esa faceta es la última que estamos viviendo para que todo esté alineado y pueda suceder lo tan esperado. No olvidemos que también Estados Unidos está apostando, ¿ok?, en que logre presionar de tal manera que no tengan ni siquiera que ingresar militarmente a Venezuela, sino que haya una presión que implosione internamente y haga que ellos entreguen el poder. Cosa que cada vez yo creo que está más difícil. También hay que tener en cuenta que confirmado tanto por el régimen de Nicolás Maduro como por Estados Unidos, la CIA está dentro de Venezuela haciendo trabajos. Eso es algo que no hay que descuidar tampoco y que vemos cómo Estados Unidos debe garantizar que en este caso el presidente electo Edmundo González tome el poder y garantice la seguridad nacional sin que sea un dolor de cabeza para ellos. Así que yo creo que estamos llegando a una fase final donde a juro vamos a tener que ver algo, porque ya devolverse simplemente no es una opción para Donald Trump, porque quedaría como el error más grande de su carrera política, cosa que sabemos que no va a permitir porque él quiere quedar como un héroe para Estados Unidos y para el mundo. Así que la pregunta ahora es para ti. ¿Crees que veremos este año un cambio de régimen o tendremos que esperar hasta el año siguiente? O si lo veremos o no, también es válido, comenta. Importante. Si quieres mantenerte informado con lo que está ocurriendo todos los días, ingresa aquí a losbonobo.com, donde estamos sacando noticias todos los días. Y veremos qué pasa los siguientes días, así que es importante que actives las notificaciones, que le des like, que compartas, porque vamos a estar informando todos los sucesos.